estar celebrando los 20 años de un gran disco, un emblemático disco llamado Amanece. Así que un gusto estar conectados con ustedes y por supuesto acá empezó el calor, acá en Santiago de Chile, está muy rico. Así que yo estoy en short, pero con camisa. Amanece 20 años. Quisimos celebrarlo muchísimo más. Pudimos hacer, si no me equivoco, 2 o 3 conciertos solamente. Queríamos hacer muchos más, poder entregar el disco íntegramente. Así que nada, después de un rato de pensarlo y darle vueltas, creo que tomamos la sabia decisión de hacer este Amanece desde casa, una nueva forma, obviamente, que corresponde a los tiempos de pandemia, de hacer un concierto. Y recorrimos toda la historia, todo lo que pasa con este disco Amanece, que de alguna forma es un disco crucial dentro de la historia de Lucybell, ya que se producen los cambios de integrantes, etcétera, etcétera, entre Eduardo, se fueron 2 integrantes, Marcelo y Gabriel, y con Francisco y Eduardo armamos este primer power trio, por decir una forma, de la historia de la banda, y que fue además muy exitoso. Hay canciones que ya son himnos dentro de este disco y eso es muy importante. Además invitamos a Mauricio Castillo en trompeta de Brass al Límite, quien tocó con nosotros en nuestro disco acústico Mil Caminos, que también estamos al mismo tiempo celebrando lo mismo. Así que son hartas noticias con Lucybell en este último tiempo, que pese a la pandemia hemos seguido impulsando y empujando y haciendo nuevas cosas que creo que es lo que los músicos tenemos que hacer. Está Mauricio Castillo, gran trompetista que participó con nosotros también en el disco Mil Caminos, junto con el Brass al Límite, que es la parte de arreglos de bronce, con Andrés Pérez a la cabeza, y él participa en los temas que en esas épocas de Amanece incluimos trompeta en Luces Novélicas, Esfera, y no recuerdo si Amanece también, lo cual le da la coloratura y nos transporta a ese momento. Entonces, interesante un poco lo que dicen mis compañeros desde la casa, crear este viaje al pasado con estas máquinas de las canciones, máquinas del futuro, del pasado, poder viajar y poder reencontrarse con esas viejas canciones que algunas no las habíamos tocado, que no usualmente las tocamos en vivo, y fue entretenido. En cada uno yo ya vi un poco el trabajo y fue muy potente ver en lo que estábamos y ver cómo envejecen las canciones. Creo que es un disco que pasa, voy a usar un chilenismo, pasa soplado. Pasa rápido. ¿Eh? Pasa rápido. Pasa rápido. Y es interesante porque son 20 años y tal vez tiene algo particular en mí, en mi primer disco en la banda. Entonces, sin lugar a dudas que grabar canciones, usar el teclado que usaba en esas épocas, me metió en un sinfín de anécdotas y de sensaciones que traté de poder traerlas de esa época y ponerlas acá, en este presente. Pero sin lugar a duda que los 20 años nos son regalados y también se plasman en este trabajo audiovisual que hicimos con mucho cariño para nosotros y también para toda la fanaticada que seguramente lo van a apreciar de esa manera. Yo creo que hay situaciones que se han ido renovando en la banda que son buenas para analizar. Y para partir con esta entrega, cuando salió el primer single con Beto Cueva, llamado Milagro, después Carnaval con Consuelo Schuster, después Luce Novélica, después Culpable, nuestro nuevo tema después de varios años, y ahora Vete con Manuel García y la liberación del disco, hemos podido darnos cuenta que el público se conectó realmente con este concepto del acústico en vivo desde el estudio, un proyecto que además está todo audiovisualmente grabado en formato cine. Entonces Felo Fonsea lo dirigió ahí de una forma súper colaborativa con la banda y hemos trabajado, en realidad estamos muy orgullosos del proceso, las canciones las he escuchado una y otra vez, es un disco muy fácil de recorrer, es cronológico con la historia de Lucybell, entonces muy bonito el recorrido que hace el disco, así que estamos muy felices del resultado y lo que ha mostrado recién ahora, calentito todavía, recién salido del horno. A veces creo que cuando estábamos haciendo ya ese último set list, el que
pretendíamos y queríamos que fuera el que íbamos a registrar, tanto en audio como video, teníamos claro que debíamos tener invitados y sin lugar a dudas que voces que nos acompañaran, que colaboraran. Y me acuerdo de estar haciendo el set list en el estudio de Cote, en nuestra sede de trabajo de nuestros últimos 15 años, y me acuerdo que al poner Milagro, colocar el slash, ¿quién puede ser invitado? Creo que fue inmediato entre nosotros y escribirlo, creo que estaba escribiéndolo Cote, puso Beto Cuevas. Y al segundo después, si no me equivoco, Cote estaba llamando por teléfono a Beto, nos estábamos comunicando con él y su respuesta fue afirmativa. Lo mismo pasó con Carnaval, lo mismo pasó con Bete, lo mismo pasó con Magnética Luz, como que las personas que elegimos para poder estar en nuestro disco y poder compartir estas canciones emblemáticas, estaban como ya inmersas, añadidas inmediatamente al título. El caso de Beto fue increíble cuando dio su aprobación y estaba totalmente encantado de poder participar. En el primer ensayo fue energético, creo que la versión que hicimos en el ensayo fue la misma que queda en el disco, grabada con esa misma naturalidad y identidad que nos une generacionalmente. Entonces fue muy, muy potente esa como que detrás de la canción estaba el músico, o en este caso el cantante invitado, para reversionar estos clásicos. Así que un agrado haber participado con él, la talla, la altura que tiene Beto, y así Consuelo, como también Manuel, Carlos también, y los músicos que integraron todo el disco en arreglos, en Cutiaste, en teclados, que fue como un cuarto Lucibel. Creo que todo estaba como unido, como si hubiésemos estado ensayando o tocando juntos toda la vida. Yo creo que el trabajo con Manuel fue sumamente fluido, fue muy rápido, muy fácil, muy intuitivo. Él es una persona muy afable, muy cercana, muy fácil de poder comunicarse con él. Tuvimos hace poco una conversación y nos contaba algunas cosas de su historia con Lucibel también, y específicamente con esta canción, con Vete, y cuán importante había sido para él también en el momento en el que él es de provincia, por decirlo de una forma, es de fuera de Santiago, me carga la palabra provincia, es de fuera de Santiago y se vino a vivir a Santiago justo en el momento en que nosotros estábamos un poco editando también, saliendo este disco también, y nos contaba que era un poco una, ¿cómo se puede decir? Algo que lo acompañó muchísimo en esa época. Y ahora poder cantarlo con nosotros era muy importante para él. Así que, nada, supongo que esa sensación que nos contó se vio muy plasmada en la grabación, muy plasmada también en los ensayos y en la rapidez con la cual llegamos a este increíble arreglo que tiene detallitos que son sumamente mágicos y que quizás con ningún otro músico hubiera podido ser de esta forma. Sí, me gustaría acotar, creo que cada uno, un poco a la pregunta que me tocó responder, cada uno de ellos, así como Beto, Consuelo, el mismo Manuel, como que se sentían muy ligados a esas canciones que habíamos elegido, y como que de alguna manera, lo mismo Consuelo, me acuerdo cuando elegimos Carnaval, inmediatamente, uy, mi canción favorita, o la escuché en tal momento y me marca tal forma, cada uno con su historia y con su identidad propia musical, pero de alguna manera te das cuenta que esas canciones son potentes y que llegan muy, muy profundo. Lo mismo Beto y Milagro. No es que esté escuchando todos los días un playlist con nuestras canciones, pero de alguna manera se sentían conectados con la elección de esas canciones y con algo emocional relacionado con ellas. Entonces, eso hizo, como decía Claudio, muy, muy directo, muy, muy honesta la interpretación de encontrarse en una canción como Milagro, Carnaval o Vete en particular. Así que no, fue un honor. En el caso de Manuel, su anécdota es muy particular, y que no le había contado a su familia, que le había contado que había participado en un disco de Lucibel, pero no le había contado la canción con la cual había participado. Entonces ya ves ahí la profundidad que tiene en este caso ese track en su vida y en su familia, porque era como iba a ser un tema familiar en un determinado minuto cuando se enteraran qué canción era la que había interpretado.
Todos están con el switch así como, no, terrible todo, pero en realidad, bueno, sí, es terrible porque no estamos tocando, que es lo que más duele, pero todo lo demás ha estado como un camino por el parque. Porque Sí, sabes que yo creo que tiene que ver con también el buscarse adentro, el cambiar las cosas que hay que cambiar, el- hay harto que mirar adentro y que se hace más importante ahora que antes. Yo creo que por ahí es donde va la historia. Y no solo para nosotros como los músicos, que estamos en una situación bastante precaria y todo, pero creo que para todo el mundo que le ha tocado estar un poco encerrado. sí, yo creo que, sí, aparte de eso de lo interno, creo que no recuerdo, salvo en esos años álgidos de conciertos, cuando vivíamos todos en la misma ciudad o estábamos sacando discos y haciendo gira inmediata, pero mucho hacer música, mucho tocar, mucho estar como constantemente, tener que revisar canciones y estar tratando de hacer cosas nuevas con respecto a ella. Entonces ha sido como muy enriquecedor, como tener un tiempo de entrenamiento, no sé cómo Mm, verlo, como ir a estudiar y sí, po. después un pequeño campo de verano No, y y volver sin el apremio de tener que salir, sin el apremio de a... tener que... ¿Está bien? Ah, sí, en el fondo, Sí, no, sí. Hay que ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Sí, ese era el plan, yo creo. Sabes que yo creo que a mí, en mi caso, al menos en el personal, quizás me puse más de cabeza a poder componer, a trabajar. Tengo ya en este momento como 25 o 30 canciones eh, trabajadas y metidas dentro, en ideas, etcétera. Eh, Al revés, acá en esta zona ha sido como la pandemia bastante diferente. Lo que sí me reencontré es con la bicicleta y poder volver a salir a andar en bicicleta y lo hago todos los días. Y es un poco recorrer sin tener que estar cerca de alguien, pero acá hay muchos lugares donde hacerlo. Al menos en lo personal me he encontrado un poco entre estas dos cosas de un universo que quizás hace un tiempo no veía. Bueno, en mi caso yo estuve al comienzo bien pasmado en realidad, porque para nosotros, me imagino que hablo por todo, el hecho de tocar y estar de gira es parte primordial del trabajo que uno hace. Uno ensaya, uno toca, uno graba discos para eso, para encontrarse con el público, poder tocar y pasarlo bien. Pero en algún momento fue como un periodo muy de introspección y frustración. Nos tocó cancelar la gira por México, los conciertos de Chile y algunos conciertos en Perú. Pero después, como decía Claudio, hay que reinventarse o tratar de hacer cosas. Acá en familia, con mis dos hijos, José Miguel y Laura, y María, mi esposa, lo que hicimos fue empezar a trabajar en casa, o sea, hacer distintas cosas para arreglar la casa. Yo me encanta, soy como una especie de carpintero frustrado, entonces hago muebles, me gusta reparar muebles, pintar, arreglar todas las cosas de la casa. Hicimos unos muebles para mi estudio acá. Entonces, como que me traté de hacer eso. En lo musical, me reencontré o profundicé en un programa que se llama Live, que es un programa que nosotros manejamos en la banda para crear y además para manejar cierto grado un instrumento más en vivo. Entonces, me profundicé en eso, estoy grabando en ese formato, he estado experimentando con distintos sonidos con respecto a eso. Estoy terminando algunas cosas de música por encargo que me mandaron a hacer, pero he estado así como tratando de aprovechar el tiempo en familia, un poquitito más, menos con la carga, y quizás por ahí, digamos, en comentarios a lo que estaba comenzando Eduardo, tiene que ver con que al no tener el día a día así como marcado de horario, de mañana tenemos ensayo, mañana tenemos trabajo, etcétera, como que se ha puesto un poquito más intuitiva el acercamiento hacia la música. Entonces, hemos hecho música aquí en la casa, tenemos el piano, cantamos cada cierto rato. Todos los días hay una especie de fiesta ahí que podemos hacer. Así que entretenido, ha estado entretenido sin la gravedad que significa, sin ya el peso que significa no estar tocando. Sí, un poco lo mismo también. Creo que me reencontré un poco con la lectura que la había dejado de lado, producto de esta vida agitada. Dibujar también, una cosa que me ha gustado siempre hacer. Lo hago para distraerme. Ahora no lo hago, pero porque estamos en una conferencia de prensa. Y, y también componer mucho. Creo que
A veces se dice uno es músico, pero como que pasa a ser como un trabajo. Y la verdad es que me pude reencontrar con algunas cosas que tenía ahí en el tintero y cosas que han salido aflorando. Cocinar, qué sé yo, reencontrarse también con la familia y estar ahí como que siento que este es el momento para aprovechar, para prepararse para lo que venga. Es tan inusual como lo que pasó a principios de este año, pero sin lugar a dudas que hay alguna herramienta más nueva en que no es que vaya a pasar algo más en el futuro, pero siempre es que ya ahora hay una cosa más que se suma a este estar preparado para algo. Entonces supongo que ha sido un buen momento, un buen tiempo para crecer, para madurar algunas cosas, dejar otras de lado y seguir avanzando. De que se va a hacer desde salaestelar.com. Ahí vamos a tener la venta de tickets. Esto se va a realizar el día sábado y es un recorrido por las canciones 17 de octubre, exacto, sábado 17 de octubre, por salaestelar.com, www.salaestelar.com. Esto va a ser el homenaje a los 20 años de Amanece, un disco súper emblemático en la carrera de Lucybell, pero tocado desde casa, con una conexión ahí a sus casas, así que para que junten sus botanas un poquitito antes, se abran unas chelitas, tienen la hita, para poder ver este festival, este concierto de varias canciones que vamos a estar tocando. Y por supuesto, estén conectados con Lucybell en todas las redes de Lucybell, Lucybell Oficial en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, para poder estar más ¿cómo se llama?, informado de la fecha, de las formas de pago, de las formas de comprar la entrada y todo eso. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias. Un abrazo a todos los que estaban conectados. Cuídense mucho, nos veremos pronto.